Contador de Historias 33 presenta El destino en las estrellas. En el año 2207, la humanidad ha logrado colonizar varios planetas en el sistema solar y más allá. Uno de ellos es Nova Prime, un mundo exuberante lleno de maravillas y misterios. Entre ellos se encuentra el majestuoso bosque de cristal, donde árboles luminiscentes iluminan el paisaje nocturno con destellos de colores hipnóticos. Además, en las profundidades del océano de Nova Prime, se oculta la ciudad submarina, un enigma envuelto en leyendas antiguas. En medio de este nuevo hogar se encuentra Hyajin, un joven de 25 años dedicado a la astrofísica. Su pasión por el estudio del universo y su conexión con las estrellas lo han llevado a descubrir un don especial, la capacidad de decodificar patrones ocultos en los fenómenos celestiales. Hyajin trabaja en el observatorio de Nova Prime, donde pasa horas analizando datos astronómicos y observando el cosmos a través de su telescopio. Una noche, mientras estudia las constelaciones, una enigmática señal captura su atención. Es un mensaje codificado compuesto por patrones de luz intermitentes que parecen provenir de las estrellas mismas. Movido por su curiosidad y la necesidad de entender este mensaje celestial, Hyajin se embarca en un viaje intelectual. Utilizando sus habilidades para descifrar códigos, dedica meses de arduo trabajo hasta que finalmente logra interpretar el mensaje. Descubre que proviene de los Niborianos, una antigua civilización extraterrestre, conocida por su sabiduría y tecnología avanzada. Los Niborianos son seres de luz que han dominado la energía cósmica y han alcanzado una comprensión profunda de los secretos del universo. Su sociedad se basa en la cooperación, la paz y la armonía con el cosmos. Hyajin se entera de que han estado buscando a un ser humano con una conexión especial con el universo para ayudarles a mantener el equilibrio cósmico. Poco a poco, Hyajin se sumerge en la cultura niboriana y aprende de su sabiduría ancestral. Descubre su avanzada tecnología, como las naves estelares, son capaces de viajar a velocidades impensables, gracias a los cristales energéticos que canalizan la fuerza del cosmos. También se encuentra con los 7 guardianes del universo, una orden de guerreros niborianos dedicados a proteger el universo de amenazas oscuras. Cada uno menciona sus nombres y habilidades, las cuales son: Telekos, guerrero niboriano que puede manipular y controlar objetos y energía a nivel molecular con solo pensarlo. Pueden mover planetas, crear barreras protectoras e incluso desatar poderosos ataques telequinéticos. Su habilidad es conocido como telequinesis cósmica. Astri, guerrera niboriana que puede proyectar su conciencia más allá de su forma física, explorando diferentes dimensiones y recibiendo información de todo el universo. Esta habilidad le permite vigilar y proteger múltiples regiones al mismo tiempo. Su habilidad es conocido como visión astral. Kumika, guerrera niboriana que posee el poder de sanar heridas y enfermedades, tanto en ella misma como en otros seres. Su toque tiene la capacidad de restaurar tejidos dañados y equilibrar la energía vital, devolviendo la salud y la vitalidad. Su habilidad es conocido como curación cósmica. Fibaihart, guerrero niboriano que puede alterar su forma física y adoptar diferentes estados elementales. Puede convertirse en fuego, agua, aire o tierra, adaptándose a diferentes situaciones y desatando poderes elementales específicos. Su habilidad es conocido como transformación elemental. Yadoraik, guerrero niboriano que tiene la capacidad de desplazarse instantáneamente a través de diferentes dimensiones y lugares del universo. Puede aparecer y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, permitiéndole intervenir rápidamente en situaciones de peligro. Su habilidad es conocido como teletransportación dimensional. Lemuni, guerrera niboriana que puede leer y comprender los pensamientos y emociones de otros seres en cualquier parte del universo.
Esta habilidad les proporciona información valiosa y les permite anticiparse a los planes y acciones de aquellos que amenazan la paz. Su habilidad es conocido como lectura mental universal. Futica, guerrera niboriana que puede unir los poderes de los otros guerreros niborianos en un acto de fusión energética, formando un ser de luz y energía cósmica. En esta forma, su poder se multiplica y pueden enfrentar amenazas de una magnitud inimaginable. Su habilidad es conocido como fusión energética. Hyajin, aprovechando que los guardianes del universo estaban con él, le preguntó sobre la amenaza oscura. ¿Quién o qué era? A lo cual los guardianes le respondieron que este ser se manifiesta en forma de una entidad interdimensional, conocida como la sombra estelar. Un ser sediento de poder, que busca corromper y consumir la energía de las estrellas. Su aparición es acompañada de fenómenos cósmicos inquietantes, como la desaparición de estrellas y la oscuridad que se extiende lentamente por el universo. Hyajin, al oír esto, hizo una petición a los guardianes de entrenarlo de manera intensiva para estar preparado para la batalla. Alegres de escuchar su determinación, iniciaron con el entrenamiento de inmediato. Con tan solo una semana, y bajo la tutela de los niborianos, Hyajin se convierte en un valiente guerrero. Después de una ardua preparación, la batalla final contra la sombra estelar y sus secuaces tiene lugar en las profundidades de un lejano sistema estelar, conocido como Exonébula. Este lugar, envuelto en una nebulosa de colores brillantes y misteriosos, se convierte en el escenario épico de la lucha entre la luz y la oscuridad. Los secuaces de la sombra estelar son criaturas siniestras y retorcidas, creadas por la misma entidad oscura. Cada uno de ellos posee habilidades únicas y malévolas que utilizan para sembrar el caos y el terror. Entre ellos se encuentran los sombraflamas, seres envueltos en llamas capaces de desatar fuego destructivo con un solo gesto. También están los espectros helados, seres de hielo oscuro que pueden congelar todo a su paso. Y por último, los devoradores de almas, criaturas sin rostro que absorben la esencia vital de sus víctimas. En la batalla feroz, los guardianes del universo enfrentan a los secuaces con coraje y determinación. Cada uno de ellos despliega sus poderes y habilidades especiales, luchando en perfecta sincronía para contrarrestar los ataques oscuros. Hyajin, con su astucia y agilidad, se enfrenta a los sombraflamas, evadiendo sus llamas mortales y respondiendo con golpes precisos a distancia. Los niborianos desatan su sabiduría ancestral y utilizan su tecnología avanzada para enfrentar a los espectros helados. La batalla es una danza caótica de energía y oscuridad, con destellos de esperanza iluminando el firmamento. Telecos usó su poder telequinético para repeler los ataques de los secuaces, levantando objetos masivos y lanzándolos contra sus enemigos. Además, utilizó esta habilidad para crear escudos defensivos que protegieron a los aliados y desviaron los ataques enemigos. Astri monitoreó los movimientos de la sombra estelar y sus secuaces en todo el campo de batalla, anticipándose a sus movimientos y coordinando estratégicamente sus acciones. Kumika sanó las heridas de sus compañeros heridos, restaurando su fuerza y permitiéndoles continuar la lucha con renovada determinación. Fibaigert aprovechó su habilidad para transformarse en diferentes elementos para contrarrestar los ataques enemigos. Al convertirse en fuego, creó barreras de llamas que consumieron a los secuaces, mientras que al transformarse en agua, extinguió las llamas oscuras de la sombra estelar. Yadoraik utilizó su capacidad de teletransportación para moverse rápidamente por el campo de batalla, apareciendo y desapareciendo en diferentes ubicaciones estratégicas. Esto les permitió atacar sorpresivamente a los secuaces y mantener la ventaja táctica. Lemuni, al leer las mentes de los secuaces, descubrió sus intenciones y debilidades, lo que les permitió contraatacar de manera efectiva. También utilizó esta habilidad para infundir miedo y confusión en la mente de los secuaces, debilitando su resistencia. A pesar de todo su esfuerzo, los secuaces parecían no tener fin, y la sombra estelar se vanagloriaba de su inmenso poder.
Esto era demasiado para ellos, y el ejército niboriano no iba a resistir mucho más. Futica reconoció el gran poder que tenía la sombra estelar y la inmensa cantidad de los secuaces, y por ello, necesitaba de un poder superior, a lo cual pidió a los guardianes fusionarse en un ser de energía cósmica. Esta fusión les otorgó un poder abrumador, desatando rayos de energía destructiva que barrieron a los secuaces y debilitaron la sombra estelar. Después de una batalla desgarradora y llena de sacrificios, Hyajin y los 7 guardianes del universo logran debilitar a la sombra estelar. A lo cual, rápidamente, uno de los guardianes saca una antigua reliquia, el cual se decía que era necesaria para vencer a la entidad oscura. Sin embargo, para activar la antigua reliquia niboriana y erradicar por completo la entidad oscura, se requiere la energía vital de 7 valientes niborianos, a lo cual solo debían poner su mano en la reliquia. Sabiendo que esto significaría una muerte segura para ellos, Hyajin se enfrenta a una difícil decisión. Con valentía y una sonrisa, Hyajin agrega su propia energía vital al grupo de los 7 niborianos, poniendo también su mano y dijo: «Les agradezco por enseñarme tanto, que no hubiera logrado en una sola vida, a cambio de ello, ninguno de ustedes morirá hoy». Su valentía y sabiduría quedaron reflejadas en este acto de sacrificio, ya que ofrece su vida para preservarla de los guardianes. Juntos, forman un círculo de energía cósmica en el que Hyajin se convierte en el puente entre el universo y la reliquia. En un momento de trascendencia cósmica, la energía combinada de Hyajin y los niborianos se funde con la reliquia, desatando una explosión de luz pura y energía cósmica. La sombra estelar es erradicada por completo y el universo queda libre de su amenaza oscura. Como resultado de su valiente acción, Hyajin es reconocido como un verdadero héroe. Su sabiduría y valentía trascienden más allá de su vida, ya que su sacrificio permitió que los 7 niborianos sobrevivieran. Su nombre se convierte en una leyenda en Nova Prime y en los rincones más lejanos del universo. Queridos amigos, el destino en las estrellas nos enseña que nuestros sueños y pasiones pueden conducirnos a aventuras inimaginables. También nos muestra la importancia de la sabiduría compartida y la valentía para enfrentar la oscuridad en busca de la luz. Apreciados oyentes y lectores, la valentía y la unidad son fundamentales en la lucha contra las fuerzas oscuras que amenazan nuestro universo, nuestro propio mundo, nuestro entorno. Los secuaces de la sombra estelar representan los obstáculos y desafíos que encontramos en nuestro propio camino. Al enfrentarlos con determinación y trabajo en equipo, podemos superar incluso las adversidades más temibles. Recuerda que en tus propias batallas personales siempre hay una chispa de esperanza que puede iluminar incluso las situaciones más oscuras. Confía en tu poder interior y en aquellos que te rodean. Unidos, podemos enfrentar cualquier amenaza y crear un universo lleno de luz y esperanza. Además, nos enseña que el verdadero valor se manifiesta en momentos de sacrificio y altruismo. La valentía de Hyajin, al ofrecer su propia vida para salvar a los niborianos, nos recuerda que el amor y la compasión pueden trascender las barreras de las especies y las dimensiones. Su historia nos inspira a enfrentar nuestros propios miedos y a tomar decisiones audaces en busca de un bien mayor. Muchas gracias por apoyar mi canal escuchando mis historias. Bendiciones. Y hasta la próxima.